Hola a todos, ¿cómo han estado? En este video me permito servirles explicándoles en el tema de vectores dos elementos que son importantes que entendamos y que veamos cómo se relacionan entre sí porque van a ser muy útiles para poder resolver los problemas que tengamos en el tema de vectores. El ángulo y las componentes de un vector. Cuando hablemos del ángulo, todo vector, cuando lo representamos en el plano cartesiano, todo vector hace un ángulo con los ejes, ¿sí? Todo vector hace un ángulo con los ejes. Entonces, el vector hace un ángulo ¿con quién? Con el eje horizontal, ¿sí? Que es el eje X, y también hace un ángulo con el eje vertical, que es el eje Y. Y en la mayoría de los textos de física, casi siempre el que más le dan a uno para resolver los problemas, casi siempre el que uno más se basa para resolver los problemas, es este de acá, el que hace con el eje horizontal, con el eje X. Si en algún momento el problema nos da el ángulo con el eje vertical Y, simplemente es hacer un pasito adicional para resolverlo. Por ahora lo que quiero que entiendan es que el vector hace un ángulo. Y si lo vemos gráficamente, ¿cómo sería? Entonces, tenemos el vector. Supongamos que tenemos este vector. Letra F del vector. Y este vector hace un ángulo. Entonces, haría con el eje horizontal, el eje X, haría este ángulo de acá. ¿Listo? Haría ese ángulo, que es la abertura que hay entre el vector y la horizontal, esa abertura, ese ángulo. Y también está haciendo un ángulo, ese mismo vector está haciendo un ángulo con el eje vertical, pues que sería la otra abertura, esta de acá. ¿Listo? Ahí tendríamos el ángulo. Entonces, para que entendamos ese elemento, siempre lo vamos a necesitar el ángulo. ¿Qué componentes son las del vector? Entonces, una vez tenemos nuestro vector con su letra y sus ángulos, sabemos que el vector va a tener siempre dos componentes como máximo en estos ejercicios. Tendría una componente por cada eje. ¿Cómo así? Entonces estamos hablando de una componente horizontal y también de una componente vertical. ¿Sí? Entonces, en este caso, miremos este vector, va hacia arriba y a la derecha, ¿cierto? Su componente horizontal, analicemos este vector que va así, su componente horizontal, nos paramos en el final del vector y bajamos con una línea bien derechita hasta que lleguemos a donde toquemos el eje horizontal. Ahí termina su componente horizontal. Entonces, ¿cómo se representa? Con la misma letra del vector y una X P más pequeña al lado para indicar que es la componente horizontal del vector. Y de esta misma manera, el vector tiene una componente vertical que se representaría con la letra del vector y
la y más pequeña al lado. Entonces, para que tengamos en cuenta que todo vector siempre tiene una componente vertical y una componente horizontal, y que el vector hace un ángulo tanto con la horizontal como con la vertical. Bien, hasta ahora no le estamos colocando valores numéricos ni al vector, ni a los ángulos, ni a las componentes. Simplemente es que entendamos cómo se relacionan estos elementos entre sí. Eso es lo más importante en este momento. ¿Listo? Entonces, si entendemos esto, de una vez voy a explicarles la relación que existe entre estos elementos. Entonces, ya hemos entendido esta parte, podemos pausar el video un momento para que ya lo interioricemos e inmediatamente les explico cómo se relacionan estos elementos entre sí de una forma ya matemática, porque todos sabemos que en física pues hay que hacer operaciones, hay que hacer cálculos, hay que resolver ecuaciones, ejercicios, entonces ahí ya viene la parte matemática numérica. Bien, entonces para poder continuar sabiendo cómo se relacionan las componentes del vector con el ángulo y con el mismo vector como tal, hay que utilizar algo que conocemos, que son las funciones trigonométricas. Y solamente necesitamos dos, escuchen bien, solo dos funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? El seno y el coseno. En este video no voy a explicar qué es cada una de estas funciones, pero yo sé que ustedes ya han tenido que hacer algún cálculo por ahí con seno y coseno de algunos ángulos y ya lo están usando en la calculadora, entonces simplemente es para que entendamos que la relación está con el seno y con el coseno. El seno, de una manera abreviada, se escribe SEN, ¿sí? En algunas calculadoras lo encontramos como SIN, ¿sí? Incluso en el celular a veces lo encontramos así, SIN, pero ya sabemos que esa es la abreviación de seno. Y la abreviación de coseno es COS, cos, ¿listo? A veces sí la encontramos de esa forma en las calculadoras. Entonces, para la relación necesitamos saber que vamos a usar el seno y el coseno. Y ahora sí, entonces, ¿cómo se relacionan las componentes del vector con el ángulo y el vector como tal? Bien, al principio de este video les comentaba que en la mayoría de las ocasiones el ángulo que más relevancia le dan los textos y los problemas de física es el ángulo que el vector hace con la horizontal. O sea que en este caso voy a borrar de aquí esto para que nos enfoquemos en que vamos a trabajar con este ángulo, ¿sí? Con este ángulo, el que hace con la horizontal. Si ya conocemos el ángulo que el vector hace con la horizontal, con el eje horizontal, con el eje de las X, entonces ya las relaciones son las siguientes. Supongamos que este es el ángulo de acá, entonces siempre vamos a tener esto. La componente horizontal del vector, la componente horizontal del vector es igual al vector multiplicado, aquí le voy a colocar un puntico que indica multiplicación, multiplicado por el coseno. ¿De quién? Pues el coseno del ángulo, ¿listo? Por el coseno del ángulo. De pronto uno no ve en los libros de física una fórmula así escrita con palabras completas y largas,
Sí, ahí me salió un poquito larga la fórmula, pero es para que entiendan la idea. La componente horizontal es igual al vector por el coseno del ángulo. Entonces, ahora sí, pues ya con las fórmulas, ecuaciones que ya son menos letras que uno escribe, entonces la componente horizontal, pues ¿cuál es? Es esta que está aquí, entonces sería fx, ¿sí? Porque es el vector f, componente horizontal, igual al vector, en este caso es el vector f, por el coseno del ángulo. Los ángulos casi siempre se les pone una representación con letras griegas. Hay muchas letras griegas. Aquí voy a utilizar esta letra griega, teta, que es un óvalo con una línea ahí. Entonces ahí sería la componente del vector igual al vector por el coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces de esta manera ya tenemos la relación entre la componente horizontal del vector con el vector como tal y el ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Con esa primera relación ya empezamos a entender un poco más el tema de los vectores para poder seguir haciendo ejercicios. Bien, si han entendido hasta acá, y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes que sería la relación entonces para la componente vertical? ¿Creen que pueden hacerlo? Si pueden hacerlo antes de que acabe el video, excelente. Pausen ahí y háganlo, porque al final del video vamos a ver cómo es. ¿De acuerdo? Bien, pudimos escribir cómo es la relación con la componente vertical. Aquí la vamos a tener. Para la horizontal, usamos ¿cuál? El coseno de este ángulo, ¿cierto? Para esta usamos el coseno. Entonces, uno puede intuir, puede inferir, descartará, pues entonces para el vertical, pues usamos la del seno. Entonces sería componente vertical es igual al vector por el seno del ángulo. ¿Sí? Lo escribo otra vez con palabras para que lo entendamos. Y si ya lo colocamos ya con los términos físicos matemáticos, entonces en este caso sería la componente vertical es igual al vector por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces de esta manera ya concluimos el video entendiendo que el vector tiene un ángulo que hace con el eje horizontal, tiene sus componentes horizontal y vertical, y que existe una relación entre estos elementos, unas relaciones matemáticas bastante sencillas, que para tenerlas presentes simplemente recordamos que son las dos funciones trigonométricas más usadas, el seno y el coseno. Bien, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, pueden escribirlos. Si les gustó el video, les agradezco la mano arriba y nos vemos pronto en otro video.